¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto para identificar las mejores oportunidades de trading diario? Hoy te voy a contar en este vídeo y te voy a revelar estrategias que cambiaron totalmente mi manera de operar. Vamos a desentrañar los misterios detrás del análisis técnico y te voy a enseñar cómo puedes aplicar estos conocimientos para maximizar también tu trading. Así que quédate hasta el final, por lo que te voy a contar puede ser el punto de inflexión en tu carrera de trading. ¡Empecemos! Recuerda, el trading implica un alto riesgo de perder tu capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso suponen asesoramiento profesional. Hace unos días estaba hablando con un colega trader y me di cuenta de que muchas personas se enfrentan a los mismos problemas. Saben cómo funciona el trading, pero les falta ese toque mágico para identificar las oportunidades realmente buenas. Y esto es crucial, porque identificar correctamente oportunidades puede ser la diferencia entre un día muy lucrativo y uno totalmente mediocre y de pérdidas. La gente siempre me pregunta, ¿cuál es el secreto para encontrar esas oportunidades que realmente valen la pena? La verdad es que no hay una sola respuesta, pero hay ciertos principios que si los aplicas correctamente te llevarán a un buen camino. Hoy te voy a compartir 3 de esos principios fundamentales que cualquier trader tiene que utilizar. El primer secreto es la gestión del riesgo. Esto puede sonar básico, pero es sorprendente cuántos traders lo pasan por alto. No se trata solo de cuánto puedes ganar, sino de cuánto estás dispuesto a perder en cada operación. Establece siempre tus límites de pérdida y ganancia antes de entrar a una operación y respétalos. El segundo secreto es la paciencia. Muchas personas se lanzan al mercado sin esperar el momento adecuado, se precipitan. Los traders exitosos saben que no todas las oportunidades son buenas y que no todos los días hay oportunidades. Aprender a esperar y ser paciente es una de las habilidades más valiosas en el trading. El tercer secreto es mantenerte informado. Los mercados financieros son altamente dinámicos y están influenciados por noticias económicas, políticas y sociales. Mantente siempre al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, ya que eso puede tener un gran impacto en tus operaciones. Bien, ahora voy a compartir pantalla. Vamos a entrar ya en la parte práctica y te voy a mostrar cómo identificar oportunidades usando herramientas de análisis técnico fundamental. Seguramente es posible que ya me hayas visto en otros vídeos, pero yo voy a explicarte lo que a mí realmente me causó un cambio brutal. Son las trampas. Hay un nivel como este de aquí, que el precio rompe, es un nivel de pivot, porque la vela anterior y posterior están más altas y aíslan este punto. Lo rompe, nos da un mechazo, parece que todo esto va a caer, es una trampa del mercado. El precio a continuación se da la vuelta. Entonces, estas trampas me sacaban de quicio y me hacían perder muchísimo, hasta que lo que vi es que las podía aprovechar a mi favor y montarme siempre a favor de la tendencia cuando el precio rompe niveles para engañar. Entonces aquí podemos ver cómo el precio en esta trampa dispara fuerte arriba, esta más reciente también se dispara con fuerza y por aquí más atrás pues tenemos otras trampas como esta de aquí. En este caso, en lugar de un pivot es en un cambio de color. Cuando hay vela roja, roja y verde también es un nivel válido. Son los dos tipos de niveles que utilizo para identificar trampas y operarlas. Y aquí estamos en tendencia alcista. Una manera de identificar que este periodo es bajista y este alcista es hacerlo por análisis. Pero para los que no queréis ahora complicaros en un análisis, otra manera es poner una media móvil de 120 periodos exponencial al cierre y cuando el precio está por arriba, bueno, podríamos trabajar mejor con la de 100, que se adapta más al momento actual. Cuando el precio está por abajo, en toda esta zona buscamos trampas bajistas. Entonces podemos ver una trampa por aquí, que funcionó muy bien. Aquí tenemos otra trampa bajista, que también funcionó muy bien. Esta alcista, pues no la hubiéramos tomado,
porque el precio aún no había roto la media móvil, aquí ya rompió, entonces esta de aquí es un momento de indecisión, también se hubiera descartado, ahí la importancia de la paciencia, aquí tenemos trampa, trampa y otra trampa, y en el momento de cambios, pues no las podemos aprovechar y no pasa nada. Y si vamos tirando más para atrás, pues podemos identificar trampas en esta zona alcista, que la inclinación de la media móvil vemos que está al alza y el precio se sitúa principalmente por encima, y así podemos ir identificando trampas que haya habido a favor de tendencia. Por aquí una trampa más grande que nos dio el recorrido, podemos buscar profit en la zona de arriba de la trampa, aquí se queda muy cerca, en caso de no tocar hubiéramos movido empate a la mitad del recorrido de la trampa, ya en el peor caso pues aquí hubiéramos empatado. Y realmente las trampas, estamos en H4, en temporalidad de H4 en euro dólar, y como puedes identificar, las trampas son una cosa que sucede poco en H4, que además nos la dé a favor de tendencia y sean de un tamaño razonable, pues todavía sucede menos, y se tiene que tener mucha paciencia para trabajar de forma correcta con las trampas. Y te recomendaría pues que las vayas buscando, practicando e identificando trampas, porque al final lo que hay detrás de una trampa es un engaño del mercado. La mayoría de la gente tiene el stop puesto en el último nivel a favor del precio, o sea, de la dirección en la que va, y cuando van ahí cogen liquidez y entonces es un falso rompimiento, simplemente van a buscar los stop loss y a continuación dispara a favor. Me comí cientos de esas trampas en mi contra hasta que decidí operar con las trampas. Y bien, lo que hemos visto es cómo podemos utilizar un indicador técnico muy simple como es la media móvil para identificar tendencias, y con ese indicador y un poco de análisis técnico buscando niveles relevantes a favor de la tendencia, hemos ido viendo cómo pues el precio nos ha ido siguiendo. Entonces, cada cual puede encontrar sus estrategias, pero es muy importante que estén bien testeadas, que se hayan optimizado. En caso de la trampa, yo no me puse a hacer este comportamiento del precio en vivo. Lo que realicé es pruebas en el pasado por un periodo de tiempo grande, por 5 años, 10 años, mirando cómo funciona en el pasado, qué rendimiento medio anual, mensual, qué drawdown, que es los momentos de pérdidas, porque de pérdidas siempre las puede haber. Y bien, ahí lo tienes. Estos son los principios básicos, algunas herramientas prácticas que te ayudarán a identificar pues las oportunidades en tu trading diario. Para mí fue un antes y un después el descubrir la trampa. Hasta esa estrategia no había llegado a tener ninguna estrategia que me diera una consistencia, y a partir de ahí conseguí, pero con mucho trabajo, mucho backtest, mucha optimización, y dominar las trampas. Recuerda, el trading es tanto un arte como una ciencia, y con práctica y dedicación puedes mejorar tus habilidades y aumentar pues tus éxitos o tus ganancias y disminuir las pérdidas, que siempre hay pérdidas, así que la importancia es tener una probabilidad más a tu favor de ganar que de perder. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo nuevo y especial para ti. Es el curso Trading con ChatGPT ANIA, que está diseñado pues para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias automáticas programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, inteligencia artificial, ni tampoco de programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción de este vídeo y también aquí en pantalla. No pierdas esta oportunidad única. Mira, aquí puedes ver pues el caso de un ejemplo de un bot de trading, uno de los últimos que realizamos, una prueba de 5 años en el probador de estrategias de MetaTrader, y viendo cómo la cuenta pasa de 1000 a 11.000, o sea, un crecimiento muy fuerte en 5 años, con un drawdown, que es el momento de pérdida máxima, de solo un 6%, bueno, realmente ni llega al 6%. Entonces, lógicamente,
En el curso Estrategias de Trading se te dan estrategias que pueden ser un punto de partida, después cómo crear los bots, cómo optimizarlos, lo que te decía, la importancia del backtesting en la optimización, configurar el bot en vivo en el VPS, todos los pasos. También estrategia de trading, una estrategia pues en este ebook que viene en el curso, trading con ChatGPT, optimización de bots de trading, 3 estrategias, no solo una sino 3, la de medias, la de momentum y la de divergencias, Excels de backtest, 30 prompts para ChatGPT, también una lección nueva cada mes, porque es algo muy nuevo que se va teniendo que reciclar y voy incorporando todas las novedades para que sea un curso siempre actual. Tienes aulas virtuales conmigo, donde podemos resolver dudas, vernos, también chat VIP de asesoría y resolución de dudas y, como no, un certificado de graduación, y ahora mismo lo tienes a un precio muy pero que muy bueno. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta, suscríbete también al canal y visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.